Hola, mi nombre es José Ángel Palencia Díaz y os presento este video tutorial incluido en el curso de coordinador de vuelo de Fly School. Este vídeo nos ayudará a entender cómo se realiza una hoja de carga sencilla utilizando el modelo IATA, que como sabemos de temas anteriores es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Antes de comenzar, vamos a enumerar una lista con los materiales que vamos a necesitar. Lo primero de todo, un lápiz, aunque cuando estemos trabajando las hojas de carga las realizaremos a bolígrafo, pero hoy y siempre que estemos practicando cómo hacer una hoja de carga utilizaremos un lapicero, ya que será inevitable la equivocación. El segundo material que vamos a necesitar será una goma de borrar, para corregir los errores de los que antes hablábamos. El siguiente material es la plantilla de la hoja de carga de formato IATA. Este documento lo podemos encontrar en el apartado del tema 11 en nuestro curso de coordinador de vuelo. Consiste en un archivo formato PDF para que puedas imprimirlo tantas veces como quieras. La calculadora es muy importante, sobre todo en las primeras hojas de carga que se realizan siendo coordinador. A pesar de que las dificultades de las operaciones es casi nula, puesto que son sumas, restas y multiplicaciones, la calculadora nos ayuda a comprobar el ejercicio y saber dónde está el fallo. Después de hacer unas cuantas hojas de carga verás cómo puedes prescindir de la calculadora completamente sin tener ningún problema. Es muy importante tener claro los conceptos y definiciones proporcionadas en el resto del tema de las hojas de carga, tema 11 del curso de coordinador de vuelo de Fly School. No está de más tenerlas a mano durante este vídeo por si los mencionamos de aquí en adelante. Para ver cómo se realiza una hoja de carga, lo mejor es ver un ejemplo. Para ello, vamos a utilizar el mismo ejemplo que viene en los apuntes, para que así nos suenen los números que vamos a utilizar. Lo primero de todo, nos proporcionan el número de vuelo. En este caso se trata de un vuelo Alitalia con número 2008. El siguiente dato se nos proporciona es la matrícula de la aeronave. En este caso es la matrícula India Bravo India Kilo Delta. En todos los ejercicios de hojas de carga aparece la configuración de la cabina. En este caso vemos que es una cabina de 180 plazas y como indica la letra Yankee, todas ellas son de clase turista. La tripulación para este vuelo va a ser de 2 tripulantes técnicos y 4 auxiliares. Todos ellos pesan 528 kilos. Como es obvio, el pesado del avión habrá que tener en cuenta el peso de esta tripulación. Después viene la fecha, que como hablamos en el tema de documentación, la hoja de carga tiene que ir con la fecha del día del vuelo. Esta fecha la escribimos siempre con los 2 dígitos del día en número, con las 3 letras del mes en inglés y con los 2 últimos dígitos del año en curso, tal y como aparece en la diapositiva. Otro de los datos importantes a la hora de hablar de una hoja de carga es el Basic Empty Weight, o lo que es lo mismo, el Basic Weight, de ahí que tenga 2 siglas, Basic Empty Weight y Basic Weight. En este caso nos dan un Basic Empty Weight de 42.920 kilos. El Basic Empty Weight es el peso del avión en vacío. Después, otro dato importante es el pantry.
A veces este dato se omite porque las compañías incluyen este peso dentro del peso de la tripulación. Su definición nos dice que el pantry es el equipamiento del avión para un vuelo determinado. En el caso de hoy, el catering, cascos, revistas, etc. pesa 156 kilos. La siguiente cifra que nos encontramos en el ejemplo es el take-off fuel, que como ya sabemos es el combustible a la hora de despegar. Por lo general, la compañía o el piloto nos dirá cuánto combustible quiere en el aparcamiento, lo que llamamos el ramp fuel, y cuánto combustible consumirá en el rodaje, o lo que llamamos el taxi fuel de los apuntes. Como hemos dicho que nos centraremos en una hoja de carga sencilla, asumiremos que el combustible al despegue, el take-off fuel, será el que nos da por defecto 9.800 kilos, suprimiendo así las operaciones complejas de extraer el taxi al ramp, etc. Nuestro combustible al despegue será el take-off fuel proporcionado, 9.800 kilos. Otro dato importante de combustible para realizar una hoja de carga será el trip fuel. Esta será la cantidad de queroseno que quemará nuestro vuelo desde el despegue hasta el aterrizaje. Este dato nos lo proporciona la compañía o el piloto dependiendo de las condiciones meteorológicas y de las performances del avión, dependiendo del viaje que se va a realizar. En definitiva, el máximo peso con cero combustible o maximum zero fuel weight es una limitación estructural del diseño del avión. Tenemos que vigilar en la relación de nuestra hoja de carga que no sobrepasemos esta limitación en ningún momento. En el ejemplo de hoy, nuestro maximum zero fuel weight son 62.438 kilos. Otra de las limitaciones que nos proporciona el fabricante del avión es el máximo peso al despegue. Esto es la cantidad de kilogramos que puede levantar un avión del suelo. También tenemos que procurar que esta limitación no se sobrepase. La tercera de las limitaciones con las que tenemos que tener cuidado es con la limitación de peso en el momento del aterrizaje, ya que si el avión tomara tierra en su destino con más peso del debido, se producirá una catástrofe. Una vez llega la hora de que el vuelo está cerrado, que esto sucede normalmente a H-40 o, lo que es lo mismo, 40 minutos antes de la salida estimada del vuelo, nos informarán de la cantidad de pasajeros y maletas que lleva a bordo nuestro vuelo. En el día de hoy, por ejemplo, se va a dar el caso de que vamos a transportar 160 adultos con un peso cada uno de 80 kilos. Este peso por pasajero depende de las compañías aéreas. En el caso de que no se proporcione ningún peso por pasajero, utilizaremos los valores que se han visto durante el temario. Además de adultos, también llevaremos 4 childs o niños, que cada uno pesa 35 kilos. En el cierre también nos informan del número de bebés que se llevan a bordo. A esto se le llaman infant. Este tipo de pasajero no tiene en cuenta el peso, pero sí se indica en el apartado correspondiente de la hoja de carga. Esto lo veremos al final. Lo que sí cuenta en peso para la hoja de carga es el número de maletas facturado. Estas maletas facturadas irán en la bodega del avión, con lo cual hay que tenerlo en consideración en cuanto al peso. En el caso de hoy tenemos 180 maletas con un peso cada una de 18 kilos. Por último, se nos proporciona el destino al que se dirige nuestro vuelo.
puesto que un mismo vuelo puede hacer varias paradas intermedias antes de llegar a su destino final. El paso número 1 para empezar la hoja de carga es imprimir la hoja de carga. Una vez impresa, nos fijamos en la parte superior del documento y comenzamos a rellenar. Primero introducimos el primer dato que nos proporciona el ejercicio, que es el número de vuelo. En el caso de hoy vimos que era el Alitalia 2008. Continuando hacia la derecha, nos encontramos con la casilla de la matrícula del avión o el registro de la aeronave. En el caso de hoy hemos visto que era la matrícula India Bravo India Kilo Delta. Si continuamos a la derecha nos encontramos con la casilla de la versión del avión. La versión se refiere a la configuración del avión, a la configuración de la cabina de pasajeros. En el caso de hoy vimos que era 180 turista, con lo cual añadimos en nuestra hoja de carga un Yankee 180. La tripulación para este viaje, al principio del enunciado, decíamos que era 2 tripulantes técnicos y 4 tripulantes auxiliares, con lo cual en el apartado de crew o tripulación rellenamos 2/4. Para la fecha, como hemos comentado al principio, utilizamos la manera estándar y aeronáutica de fijar la fecha en la hoja de carga. Esto es los 2 dígitos en número del día del mes. A continuación, 3 letras con las 3 letras del mes en curso y en inglés. Y por último, el año en curso con sus 2 últimas cifras. En el paso 2 alfa, la finalidad es hallar el operating weight o el peso operativo del avión. En otras palabras, es el peso del avión listo para realizar un determinado vuelo. Este peso se consigue introduciendo los datos correspondientes en el recuadro que se muestra rebordeado de color negro. Para iniciar el cálculo, el primero de los datos que nos indica la hoja de carga es el Basic Weight, que en nuestro caso, según nuestro ejercicio, es 42920. El siguiente peso es el de la tripulación. En nuestro caso, la compañía nos indica que el peso de la tripulación es de 528 kilos. Continuando con nuestro camino hacia el peso operativo, hay que introducir el peso de el pantry, que son los cascos, las revistas, etc. En este caso, que lo hay, pesa 156 kilos. Todo ello sumado nos da un dry operating weight, o lo que es lo mismo, un peso operativo en vacío de 43.604 kilos. Esto quiere decir que nuestro avión listo para su operación, pero a falta del combustible, pesará 43 toneladas y media. Como último paso para hallar el peso operativo del avión es sumarle el combustible al despegue, que en el día de hoy nos dice el comandante que será 9.8 toneladas o 9.800 kilos. Si sumamos el dry operating weight y el combustible al despegue, obtenemos un peso operativo de 53404. El siguiente paso, el paso 2 Bravo, tiene como finalidad hallar el Allowed Traffic Load, o en español, la carga de pago permitida. Este cálculo lo haremos en la cuadrícula derecha de la pantalla. Tiene un recuadro negro en nuestro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es trasladar
las limitaciones de peso a su casilla correspondiente. La primera de ellas es el máximo peso con combustible cero, la segunda, el máximo peso al despegue, 76.000 kilos, y la tercera, el máximo peso al aterrizaje. A continuación, añadiremos el combustible a las limitaciones anteriores. Con esto, lo que conseguimos es calcular el peso permitido al despegue. Como reza en la casilla, se tiene en cuenta el mínimo de los 3 pesos para no sobrepasar los límites estructurales del avión, ya que si no cogiéramos el menor de los 3, podríamos sobrecargar el avión y causar daños. Vemos en la casilla que pone lowest of Alpha, Bravo and Charlie. Alfa 72238, Bravo 76000 y Charlie 69717. Como 69717 es el más bajo de los 3 y para evitar confusiones, tachamos las cuadrículas tal y como se indica en el vídeo. Posteriormente trasladamos el peso operativo del avión que ya habíamos calculado en el paso 2 alfa. Es 53.402. Lo trasladamos de la parte izquierda de nuestra pantalla hacia la parte derecha justo debajo de el allowed weight for takeoff, la carga permitida para el despegue. Si restamos como nos indica la hoja de carga, vemos aquí que nos resta un signo menos, que nos aparece un signo menos a la izquierda de la cuadrícula donde estamos trabajando, hallaremos la cantidad de carga de pago permitida o el allowed traffic load. En resumen, la cantidad de mercancía y de pasajeros que podremos transportar con el avión sin necesidad de sobrepasar los límites de peso para los que el avión ha sido diseñado. En el caso de hoy, en el ejemplo que estamos viendo, el allowed traffic load tiene un valor de 16.313 kilos. El siguiente paso, el paso 3A, es donde vamos a ver dónde colocamos el cierre que nos ha proporcionado el departamento de facturación. Lo primero que pondremos será el destino del vuelo de manera vertical justo debajo de la columna donde dice Dest o destino. En el caso de hoy vemos que es Bérgamo, que es Bravo Golf Yankee. Después, en la cuadrícula destinada al número de pasajeros, dividiremos estos por géneros, siendo 160 los adultos, 4 child y 3 infant o bebés. Vemos adultos, child e infant. Estas mismas cifras las trasladamos a la línea de los totales, que es la zona sombreada, justo debajo de donde estábamos trabajando. Otro de los datos que nos daba el cierre son las maletas facturadas. Estas se representan en la hoja de carga en la cuadrícula donde dice distribución del peso. En total veíamos que 180 maletas a 18 kilos cada una suman una cantidad de 3.276 kilos. De nuevo, esta cifra total la colocamos en el apartado sombreado. Además del total de maletas, la plantilla
de la hoja de carga IATA nos da la posibilidad de dividirlas por categorías. Una posible división de categorías, si supiéramos cuántas maletas van de cada clase, sería, por ejemplo, 676 kilos en tránsito. Como veis, en la columna de la izquierda aparecen las siglas Tango Romeo, quiere decir tránsito. Después colocamos 2.600 kilos de maletas normales justo debajo en la línea o fila marcada con la letra B de Bravo o de back en inglés. Además de dividir las maletas por categorías, también tenemos la opción de dividirlas por compartimentos dentro del avión, para saber cuántos kilos llevamos en cada bodega. Pongamos que llevamos, por ejemplo, en la bodega 1, 1080 kilos. En la 2, 1340 kilos. En la 3 llevamos los tránsitos, por eso está el 676 en la fila de tránsitos, en la bodega 3. Y finalmente las maletas de último minuto que van en el bulk o bodega número 5. Como en ocasiones anteriores, volvemos a pasar los totales a la zona sombreada de la hoja de carga. En el paso 3B vamos a calcular el traffic load o carga de pago. Esto, por definición, es el peso del avión que va a generar dinero a la compañía aérea. Inicialmente nos fijamos en la cuadrícula de los pasajeros totales, en la parte inferior. Simplemente hay que trasladar los números de pasajeros a la zona inferior de la columna. Después pasamos el total de las maletas también a la parte inferior, pero esta vez de las columnas totales. La parte más difícil y en la que más se producen los fallos es en la transformación del número de pasajeros a kilos. Simplemente habrá que multiplicar 160 adultos por 80 kilos cada uno y sumarlos a la multiplicación de 4 niños por 35 kilos. Estas dos cifras se suman y da un total de 12.940 kilos. Una vez tenemos el peso de todos los pasajeros y todas las maletas, sumamos las dos cantidades y nos da un total de carga de pago o total traffic load de 16.216 kilos, que será la cantidad de kilos rentables económicamente para la aerolínea. En el paso 4 vamos a calcular con los datos que tenemos lo que llamamos el underload, o en otras palabras, el peso de más que podemos añadir al avión, siempre y cuando respetemos los límites estructurales vistos desde el principio. Para ello, vamos a la parte inferior del documento de nuestra hoja de carga. Trasladamos el total de la carga de pago debajo de la carga de pago permitida. El total de la carga de pago debajo del total de la carga de pago permitida. Una vez realizada la operación matemática, obtenemos un underload de 97 kilogramos. Esto será la cantidad máxima que se puede añadir al avión sin rebasar los límites. Ahora vamos a desplazar los pesos máximos a las
a las casillas de la izquierda para comprobar que no sobrepasamos ninguno de ellos con nuestras operaciones matemáticas. Primero lo hacemos con el Maximum Zero Fuel Weight, que es 62.438. Después el Maximum Takeoff Weight, que es 76.000 kilos. Y por último hacemos lo propio con el Maximum Landing Mass, o 65.317 kilos. Ahora, a partir del total de la carga de pago, que serían 16.216, y sumándolo al peso operativo del avión sin combustible, 43.604, hallamos el peso real de nuestro avión con combustible cero. Como podemos comprobar, nos sale una cantidad de 59.820 que no supera la máxima permitida, con lo cual podemos seguir hacia adelante. A este peso de combustible cero le añadimos el combustible para saber cuánto peso tendrá el avión a la hora del despegue. Esa cantidad nos sale 69.620 kilos, que, como vemos aquí, en la casilla del takeoff weight, del maximum takeoff weight, no supera las 76 toneladas que permite el fabricante. A continuación, sumamos el trip fuel, que es el combustible que quemamos durante el trayecto del origen hacia el destino. Restando esta cantidad al peso del despegue, puesto que en dicho momento no tendremos el combustible del viaje, con lo cual desde que despegamos hasta que aterrizamos vamos a consumir 4.400 kilos, nos sale una cantidad de 65.220 kilos, que no supera al máximo permitido de aterrizaje. Una vez comprobados los pesos reales, con los pesos máximos, añadimos la cantidad de pasajeros en la ventana de pasajeros totales o total passenger. Esto lo añadimos sumando los adultos y niños por un lado e indicando los bebés después de un signo más, de tal forma que quedaría 164 más 3. Como la hoja de carga ya está lista para entregársela al comandante, la firmamos en el espacio que está reservado para ello. Aunque aquí no acaba nuestro trabajo, esto debe hacerse por lo menos 20 minutos antes de la salida estimada del avión, para que el comandante apruebe los cálculos realizados con su firma. Una vez embarcado el vuelo, desde la puerta de embarque nos avisan de que faltan 2 pasajeros adultos y uno de ellos lleva una maleta facturada, como vemos justo debajo del título de la diapositiva, menos 2 adultos y una maleta facturada. Menos 2 adultos, menos una maleta. Estos 2 pasajeros que faltan con su maleta nos hacen modificar la hoja de carga. Y estos cambios es lo que se llama cambios de último minuto o last minute change. Existe un espacio reservado para los cambios de último minuto. Esta
ventana está en la parte inferior del documento, en la columna central. Empezamos haciendo el cambio de último minuto, poniendo el destino de los pasajeros que nunca llegaron a la puerta de embarque. Después especificamos el género de estos pasajeros y la posición de la cabina que ocupaban. En este caso, como no hay otra cabina, es cabina Yankee. En la siguiente columna, a la del compartimento o de la cabina, nos encontramos la columna de más o menos para indicar si es pasajeros o carga que se añade o que se quita. La última de las columnas es para indicar el peso del cambio, en este caso 160 kilos de 2 adultos. En la siguiente fila ponemos la maleta de la misma manera que lo hemos hecho con los 2 adultos anteriores, con el destino, especificación, compartimento, en este caso sería la bodega número 1, es un ejemplo, y el peso correspondiente que se le quita a el cierre. En la casilla total del cambio de último minuto colocamos el resultado de la suma de todos los cambios realizados. En este caso se trata de menos 178 kilos. El último paso que nos queda es comprobar que se siguen respetando las limitaciones dadas por el fabricante con respecto a las estructuras del avión. Para esto tenemos que fijarnos en la zona de comprobación, en la parte izquierda de nuestra hoja de carga, y comprobar que el número que nos sale con el nuevo peso después del cambio de último minuto estará dentro de los límites, por ejemplo en el maximum zero fuel weight, en el take-off weight, en el landing weight. Y para calcular los nuevos pesos reales trasladamos el resultado del cambio de último minuto debajo de cada peso, tal y como se ve en el vídeo. Empezamos con el peso de combustible cero, después el peso al despegue, lo trasladamos de derecha a izquierda, de la casilla total del cambio de último minuto hacia la casilla donde indica la presentación, y lo mismo con el peso de aterrizaje. Hacemos la operación correspondiente, empezamos con el peso de combustible 0 y nos da una cantidad de 59.642. Como vemos, con el máximo peso de combustible 0 no lo sobrepasa, con lo cual seguimos dentro de los límites. Lo mismo con el peso al despegue y nos da un resultado de 69.442 kilos, que también estaría dentro de los límites estructurales del avión. Por último, el nuevo peso al aterrizaje será de 65.042 kilos, que también nos permite sacar el avión con total seguridad. Hasta aquí la clase de cómo se realiza una hoja de carga manual. Ahora os voy a dejar con unos ejercicios para que vayáis practicando, en los cuales la solución está en la parte inferior de la diapositiva, en color degradado y boca abajo. Espero que esta presentación, este vídeo, esta clase, os haya servido de ayuda y que practiquéis mucho, puesto que
La clave para ser eficiente en nuestro trabajo es la práctica. Muchas gracias y hasta la próxima.